Este es un poquito el guión de lo que voy a hablar. Me voy a centrar básicamente en el diagnóstico, pero bueno, haré un par de pinceladas también del tratamiento porque creo que es un tema que interesa bastante. Como veis, bueno, a mí me gusta mucho comparar siempre los cilios, ¿no?, que es la foto de abajo, con un poco con un campo de trigo, ¿no? Ya veis que los cilios se moverían a la vez, como si fuera el viento que sopla en un campo de trigo, y eso es lo que suelo contar muchas veces a mis pacientes. Y bueno, y les comento que ¿qué es la discinesia? Pues nosotros tenemos cilios, ya sabréis, en todo el aparato respiratorio, que incluye tanto oídos, nariz, la tráquea, los bronquios, y todos estos cilios lo que hacen normalmente es moverse todos a la par para eliminar las secreciones respiratorias, la mucosidad, que en ella, pues en la mucosidad, pues ya van pegadas, pues si partículas de la polución, si bacterias, virus, y lo que hacen es eliminarlo de la vía aérea. Si cogiéramos un cilio de estos, ¿no?, que son estos pelitos, y lo cortáramos por la mitad, veríamos que tiene esta estructura, que la comento un poco porque es interesante de cara al diagnóstico saber cómo es esta estructura del cilio, ¿no?, que también, pues yo la comparo como una rueda de carro. Ya veis que tiene unas partes muy concretas, muy diminutas, que son microscópicas, pero todas ellas súper importantes, porque si falta cualquiera de ellas, pues el cilio no se mueve bien. Y para que os suene, que seguro que os suena, porque os han dicho estas palabras, ¿no?, estos nombres tan raros que decimos los médicos muchas veces, pues los dobletes de tubulina, con un par central. Luego son los brazos de dineína, los externos, los internos, los puentes de nexina, el complejo regulador nexina-dineína, los brazos radiales. Todo esto son nombres súper raros que decimos los médicos, pero que ya os digo, son muy importantes para que el cilio tenga una estructura fuerte y pueda moverse bien, ¿vale? Entonces, la discinesia ciliar lo que hace es que por culpa de un gen que no funciona bien, haya una alteración en esta estructura ciliar que hace que no se mueva bien el cilio y por lo tanto no haya ese aclaramiento de secreciones, que no se puedan eliminar las secreciones respiratorias, como veis en esos dibujos que hay abajo. Y esto te da una clínica típica. ¿Cuál es la clínica típica? Pues como los cilios no se mueven bien y los tenemos en todo el aparato respiratorio, tanto tendremos síntomas de vía aérea superior, de otitis, sinusitis, rinitis, ¿no?, mocos persistentes, como síntomas de vías bajas, que pueden ser bronquitis, que no son exactamente bronquitis, pero es más bien moco que se queda aquí acumulado, bronquiectasia se pueden formar, y también, ya habéis leído también y sabréis que una gran parte de la discinesia ciliar de pacientes tienen situs inversus, que es esa foto de ahí arriba, que son los órganos al revés, como en espejo. En un 40-50% de los casos se asocia. Y también otra cosa que se llama heterotaxia, que sería esto del 6-12%, que es que los órganos están más mediales, no están invertidos del todo, sino que están más mediales, ¿vale? Todo esto nos hace sospechar que ese paciente con síntomas respiratorios y además estas características anatómicas puedan tener discinesia ciliar primaria. Y ya veis que la edad media del diagnóstico, si hay el situs inversus, es menor porque la gente piensa antes, los médicos acaban pensando antes si se asocia a esto. Y también, muy importante, veréis que he puesto arriba la prevalencia de esta enfermedad, que en mis diapositivas de hace un año no salía esta cifra, ¿vale?, que ahora pongo que la afectación es una persona de cada 7.500. Hasta ahora se decía son entre 1 a 15.000, 1 a 20.000, 1 a 10.000, según donde mirabas, pero hay un artículo muy reciente de primeros de este año que analiza la prevalencia de nuevo y se ha visto que es mucho más baja. Pues esto ya lo decíamos, es una enfermedad que está infradiagnosticada. Hay mucha más gente que tiene esta enfermedad, pero que no lo sabe, y ahora poco a poco los estudios pues se va viendo esto que se iba diciendo, ¿no?, que la prevalencia es pues más alta de lo que pensábamos, ¿no?, y se va reflejando en estos artículos.
¿Cómo se diagnostica? Que es un poco lo que me toca hablar a mí. Pues bueno, como también ha comentado el doctor Armengot, pues bueno, no hay una única prueba diagnóstica de esta enfermedad, se necesitan varias para corroborarla, porque no es una enfermedad fácil de diagnosticar. Y aún así, pues hay muchos pacientes que aunque le hayas hecho todas las pruebas, tampoco, igual no te acaban de concordar, no sacas nada concluyente que tenga todos estos síntomas típicos que comentábamos, y necesitan estudios, o sea, aparte de los estándar, otros estudios mucho más complejos, o aún así los tienes catalogados de discinesia ciliar primaria, pero no lo has podido demostrar a nivel de pruebas. Y todos los centros, no solo en España, siempre tienen algún paciente de este tipo. Entonces, ¿cómo ha ido todo esto que ha cambiado tantísimo en los últimos, yo diría, 10, 20 años? Ahora tenemos el óxido nítrico nasal como prueba de despistaje, es decir, despistaje es como de cribado, que no es necesario hacerla siempre, pero sí que si en los hospitales se tiene, te ayuda un poquito a ese paciente que tienes, que puede ser que tenga discinesia ciliar, lo sospechas, le miras el óxido nítrico nasal y dices, pues sí, tiene muchos más puntos de poder tener discinesia, o piensas, pues no, igual lo descarto, pero luego entraré un poquito más en cada una de las pruebas, pero no es una prueba diagnóstica, por lo tanto, si tú tienes mucha sospecha y haces el óxido nítrico nasal y clínicamente lo sospechas mucho, tienes que igualmente hacer las otras pruebas, aunque el óxido nítrico nasal no te dé la sospecha más certera de que pueda tener DCP. Las pruebas diagnósticas son todas estas que he puesto aquí más a la derecha. Entonces, hace años lo único que teníamos era el microscopio electrónico, pero las cosas han ido cambiando. El microscopio electrónico es una técnica muy compleja y que dejaba fuera algunos casos que eran de discinesia ciliar y no los podía diagnosticar. Luego, ¿qué fue apareciendo? Lo siguiente que apareció, hará como 15 años o así, fue la motilidad ciliar, que con una cámara se graba cómo se mueven los cilios, que era lo que comentaba el doctor Armengot, que desde hace un montón de años estaba haciendo en la FE. Y luego otras cosas más nuevas que han ido apareciendo, se han ido incorporando en toda esta batería de pruebas, es la inmunofluorescencia y los estudios genéticos, pero también, como se comentaba antes, los estudios genéticos que serán seguro el futuro, ahora mismo no se conocen todavía todos los genes que afectan a la DCP, por lo tanto, también que te salga un panel negativo no quiere decir que el paciente no tenga discinesia ciliar. Y ahora os explicaré un poquito más cada una de estas pruebas para que las podáis entender un poquito más. El óxido nítrico nasal, lo típico, ¿no? Lo que decíamos de cribado, el paciente que tenemos, que sospechamos mucho por clínica que pueda tener discinesia ciliar, hacemos esta medida, que simplemente es colocar esta olivita aquí en la nariz, soplar a través de un aparato y esta olivita nos detecta el óxido nítrico, que es como un gas que dejan ir nuestras células respiratorias, ¿vale? Lo típico en la discinesia es que sean valores bajos, menos de 30-70 nanolitros minutos, que es el flujo, ¿vale? Entonces, si tienes bajo y clínica muy sugestiva, pues parece que el paciente pueda tener discinesia y pasas a hacer las pruebas diagnósticas. Pero, es lo que os decía, si tienes mucha clínica sugestiva y encuentras un óxido nítrico normal, en el límite más o menos de lo normal, igualmente tienes que seguir avanzando porque hay un 1 o 2% de pacientes que tienen cifras normales. Eso depende un poco, también hay algunos genes que se relacionan más con tener cifras normales. ¿Y podemos encontrar igualmente valores bajos en un paciente que no tiene DCP? Pues sí, también puede ser. Por eso os digo que tampoco no se considera una técnica diagnóstica y solo es de cribado, porque, por ejemplo, algún paciente con infecciones respiratorias, un constipado o que tenga hipertrofia adenoidea, pues podemos encontrar unas cifras que sean bajas y que lo mides dentro de 3 meses o después de operarle los adenoides y las cifras ya son normales, ¿vale? Entonces, esta nos sirve como para apoyar más o no nuestra sospecha clínica.
Entonces, ¿cómo se hace el estudio de motilidad ciliar? Es con un pequeño cepillito, ¿no?, que seguro que muchos de vosotros pues ya ¿no?, lo habréis vivido, pues se coge, que aquí os voy a poner el vídeo para que vayáis viendo cómo se hace, se pone en la nariz, parecido ahora, el COVID nos lo ha puesto fácil en ese sentido, porque yo lo equiparo. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Tipo PCR del COVID un poquito más adentro, eso sí. Se cogen las células y se ponen en unos tubitos, que esos tubitos tienen allí un líquido que hace que el cilio se mantenga vivo durante un rato, ¿vale? Y entonces esto se analiza en estas cámaras de alta velocidad que graban a grandes velocidades y nos permiten reproducir a velocidades muy lentas. Así podemos analizar bien el movimiento del cilio, ¿no? Están acopladas a un microscopio en el ordenador y tú lo grabas y luego analizas tanto la frecuencia de batido, tanto el índice de discinesia, el patrón, que el patrón es ver si se mueven todos a la vez o se mueven un cilio hacia cada lado, y luego los que no se mueven nada de nada. Aquí tenéis ejemplos de lo que luego vemos y analizamos, pues los cilios normales desde una visión de lado, unos cilios normales desde una visión desde arriba, que veis que todos se van moviendo a la vez, y luego los de abajo, los de abajo, que no sé si se acaba de ver bien por la luz, son cilios rígidos, que lo que hacen es moverse así, no hacen esta onda completa, o a veces encontramos, que es muy importante, este eje de desde arriba, cilios que en lugar de moverse rectos, lo que hacen es dar vueltas, que es el patrón rotatorio. Por eso es muy importante de cada muestra sacar varias imágenes de cilios así de lateral y de cilios desde arriba para tener un análisis completo y poder decir si la motilidad es correcta o no. ¿Vale? Esta es una de las técnicas diagnósticas, pero claro, es una técnica sugestiva, a veces puede estar dañada si el paciente estaba resfriado en ese momento, puede ser que no se muevan bien por culpa de un resfriado, ¿no? Está un poco sujeta a otras cosas que pueden hacer que salga alterada y que realmente pues no lo esté. El microscopio electrónico, otra de las pruebas que comentábamos, a partir de la misma muestra de nariz, se hace una serie de procedimientos muy complejos hasta obtener la muestra preparada para poderla poner en este aparato tan grande que es un microscopio electrónico. Entonces, aparte de ser difícil el procesamiento de la muestra, también es muy difícil la interpretación y se necesita gente muy experta. Como comentábamos, era la única prueba diagnóstica hace muchos años y el hándicap que tiene es el que decíamos también, que puede ser normal en 20-30% de los casos, ¿vale? Que se vea una ultraestructura normal, como ese cilio de allí, y que en verdad el paciente sí que tenga discinesia ciliar primaria, ¿vale? Que ahora se están perfeccionando más las técnicas de microscopio electrónico, con tomografía electrónica, con otra serie de procesos acoplados al electrónico, para intentar solventar este 20-30% de casos, pero aún así hay un tanto por ciento que sale normal y en verdad están afectos. Otra de las técnicas, esta es más nueva, esta es de estas últimas que he comentado de los últimos años, que es la inmunofluorescencia. Entonces, ¿qué es esto, que esta palabra tan extraña? Esto es que a través de la misma muestra, también, igual que antes, de la misma muestra nasal, se pone en un microscopio no la parte de la muestra nasal. Lo que se hace es teñir con un anticuerpo es como una partícula que va dirigida a una parte del cilio, ¿no? La rueda que os he comentado antes, pues un anticuerpo es algo que va dirigido, ¡pum!, a esta parte, por ejemplo. Y además se le pone a este anticuerpo como una fluorescencia, como una luz, que eso te lo permite ver en el microscopio estos de inmunofluorescencia. Entonces, si lo vemos iluminado, quiere decir que está esa parte del cilio, y si no lo vemos iluminado, es que no está, ¿no? Y tú tienes anticuerpos contra las diferentes partes del cilio, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo, el DNA LI1, que es el que tiñe el brazo interno, pues en el paciente no se ve, y el GAS8, que tiñe esa parte del complejo nexina, que es esta de aquí, brazo interno de dineína, pues tampoco está.
Entonces, vemos que a este paciente le faltan estas partes de la otra estructura y que además todas estas técnicas tienen que estar un poco a la par, ¿no? La motilidad, si tiene este defecto genético del CCDC40, le faltan estos trozos en la otra estructura y además la motilidad tiene un movimiento especial. Todo esto lo tienes que ver que te salga coordinado para tener bien diagnosticado el paciente. Pues en este caso era así, estaba todo concordante. Esta técnica es nueva, como os decía, no se hace en todos los sitios y la pega que tiene es que, claro, te tiñe varios trozos del cilio, pero todavía no hay todos los anticuerpos para poder teñir todas las partes, ¿vale? Entonces puede ser que tengas una inmunofluorescencia normal, pero en verdad también el paciente puede tener DCP, ¿vale? Por eso ya veis que es tan difícil el diagnóstico y se tienen que unir todas las partes para poder dar con él. Y ya por último, que tampoco entraré mucho en detalle porque ya hay charlas, ya hay una charla especial de genética, pero bueno, comentar que hay más de 50 genes descritos, que esto equivale a los 70-75 casos de discinesia, pero que hay unos cuantos que no tienen gen por ahora descubierto, que vemos siempre que hay esta correlación entre cómo se mueven, en la forma del cilio que tiene, la inmunofluorescencia y la genética. En un estudio que realizamos nosotros en nuestro centro, con colaboración de muchos centros de toda España, pues encontramos que en nuestro panel, que en ese momento tenía 44 genes, vimos que la genética más o menos se correspondía a esto, a un 80% de los pacientes que teníamos diagnosticados de DCP le encontrábamos genes, ¿vale? Que es un poco lo que se corresponde a lo que describe la literatura. Y luego, solo también para que veáis, ¿no?, lo infradiagnosticada que está esta enfermedad, es que hay un estudio inglés, ¿no?, que están haciendo y que todavía están en ello, pero que están mirando en bronquiectasias severas, les pasaban pues el panel, ¿no?, de un panel, les hacían un genoma sobre genes implicados en DCP, pues de estos pacientes un 12% tenían discinesia ciliar primaria y eran pacientes que no sabían que tenían discinesia ciliar primaria, que nadie les había diagnosticado, estaban diagnosticados solo de bronquiectasias, para que veáis que hay mucha gente sin diagnóstico y que están catalogados de bronquiectasias sin más. Otros estudios mucho más complejos que cuando no te acaban de concordar las cosas o bien con las pruebas que tienes no llegas al diagnóstico, también se pueden hacer. Más tema genético, que ya supongo que se hablará, yo os he hablado de un panel de genes, que sería esta parte de aquí, que nosotros tenemos un genoma, ¿no? Nuestros genes forman parte de un genoma, que luego a veces se hacen estudios de exoma, que esto sería todo el genoma y luego el exoma serían unos trocitos solo, hay intrones y exones, y se estudiaría esta parte. Y dentro de esta parte también se pueden estudiar unos cuantos genes, que es el panel de genes. Si no te sale nada con esto, puedes pasar a hacer estudios genéticos más complejos, ¿no?, exoma, genoma, pero aparte de que pueden ser más caros, son muy difíciles de interpretar. Eso ya serían técnicas como que se salen de lo habitual. Y otras técnicas que también hay, que se pueden hacer en estos casos así dudosos, es el estudio del RNA. Nosotros tenemos DNA que se transforma en RNA y este RNA es el que forma las proteínas de nuestro cuerpo. Se puede estudiar este RNA en las células nasales, que nos da un poco de pista, de imagen, de cómo es el DNA y si puede haber alguna mutación. Todo esto son estudios funcionales que pueden hacerse en casos dudosos. Y ya luego, esto es un poco el diagnóstico, luego me preguntáis o al final lo que diga la moderadora, 4 pinceladas de cómo se trata. Bueno, ya sabréis, es sobre todo drenaje de secreciones, ¿no?, tema fisio-respiratoria o tratamientos nebulizados para ayudar a sacar las secreciones, el tratamiento de infeccioso y, bueno, detectar las complicaciones y luego toda la patología ORL también es muy importante de tenerla en cuenta y tratarla. Como tratamiento de la vía aérea inferior, decir, claro, las guías de DCP
no hay guías únicas de DCP, ¿vale? Muchas veces se equipara el tratamiento a los pacientes con fibrosis quística, pero no es lo mismo. Otras veces dices, pues será como los pacientes con bronquiectasias no FQ, pero tampoco es lo mismo, ¿vale? Es decir, que se necesitan guías específicas y estudios específicos para los pacientes con DCP. Así, en general, aparte del afisio que he comentado, el ejercicio físico y el tratamiento de las infecciones, estudios que se han hecho concretos en pacientes con discinesia ciliar primaria han sido con el suero salino hipertónico nebulizado, que ya lo conoceréis, que es para ayudar a sacar, ¿no?, las secreciones, que sí que hay un estudio de hace un par de años o 3 con pacientes solo con DCP, donde se veía que mejoraba la calidad de vida. Básicamente ese era el resultado principal, era ese. Y luego también hay otro estudio en pacientes con DCP con la citromicina como inmunomodulador, que en este estudio se veía que reducía el número de exacerbaciones y la carga de bacterias que había en las secreciones, así como conclusión final. Pero bueno, está claro que se necesitan más estudios a otros niveles, solo en pacientes con DCP, para así poder tener un tratamiento más guiado. Tratamientos futuros, ¿no?, que es como comentaba el doctor Armengol, lo más importante y la esperanza que tenemos todos. Que sepáis que hay en desarrollo muchas líneas de investigación, que cada vez hay más, ¿vale? Que las compañías farmacéuticas se están implicando mucho en la DCP, ¿vale? Muchas. Aquí hay unas cuantas, que también incluso se están barajando opciones de terapias con RNA. Esto ya lo digo ya no en modelo animal, no, sino en personas, ¿no?, que hay algunas compañías que lo están estudiando, fomentando para realizar ensayos clínicos específicos con esta enfermedad. Es decir, que cada vez hay más movimiento, ¿vale?, en todo el tema de investigación y en todo el tema tratamiento. Otros tratamientos que se hablarán, solo es para recordar que también son muy importantes, pero se hablarán en charlas posteriores, supongo, es el tema de ORL, y luego todo el tema más psicológico, nutricional, que también es muy importante, y fertilidad, que creo que se hablarán en las charlas posteriores. A modo de resumen y de investigación, es para que os deis cuenta de que, aparte de que estoy diciendo que hay mucho movimiento, pues que sí que lo hay, con números y con nombres, ¿vale? En Europa, grupos específicos de DCP dentro de la RNLAN, pues desde el 2017 que hay. Una red de ensayos clínicos desde el 2020, un registro europeo, grupos de colaboración entre diferentes países, donde se dan charlas, donde se da formación, donde se comparten inquietudes, desde incluso estos 2020, que es el último, pero ya veis que desde que hay estas becas europeas, desde el 2012 que hay este movimiento. Base genéticas abiertas de datos sobre genes de DCP, estos del Cilia-BAR, ¿vale? Estudios que se hacen a nivel también más internacional, sobre función pulmonar, sobre la citromicina, que es esto, y el suero hipertónico, que es el que os he comentado, que hay resultados publicados, sobre calidad de vida, sobre temas de otorrino, fertilidad, exacerbaciones, un montón, ¿vale? Ya veis que hay mucho movimiento. Y luego en centros españoles también. En el nuestro en concreto, aquí os he puesto los nuestros, pero en más centros, en la FE, también estudian. Nosotros, nuestros estudios, también colaboramos con todos o muchos centros también de España, ¿no?, a nivel de intentar catalogar mejor los pacientes con estudios genéticos de inmunofluorescencia. Nosotros también tenemos un proyecto que la retinitis pigmentaria también se asocia a la DCP. A nivel internacional y a nivel español, pues ya veis que hay mucha cosa. Y ya no me enrollo más. Como conclusiones de lo que yo tenía que hablar básicamente, que era sobre el diagnóstico, que os quede claro que la prueba de cribado de despistaje es el óxido nítrico nasal, y que suele ser baja, la cifra que nos da. Como pruebas diagnósticas clásicas teníamos la motilidad y el microscopio electrónico. Nuevas pruebas, inmunofluorescencia, estudios genéticos y otras mucho más complejas, que el futuro es muy prometedor, que hay mucha investigación, implicación de diferentes grupos,
de cara a mejorar el diagnóstico y el tratamiento, y que bueno, que yo creo que también es muy importante, ¿no?, pues mantener estos encuentros, compartir opiniones y dudas y todo entre clínicos, investigadores, grupos de pacientes, porque así a nosotros también nos interesa saber lo que el paciente también necesita, cuál es su inquietud, qué quiere mejorar, de cara a así podernos plantear estudios, tratamientos, cosas futuras para poder ayudar sobre esta enfermedad. Y nada más, este es nuestro grupo de Vall d'Hebron, tanto el equipo como más de investigación como el equipo de neumopediátrica, que bueno, que como todas las cosas, no solo depende de una persona, sino que se necesita un grupo y trabajar todos a la par para sacar provecho de todo y salir adelante. Muchas gracias. ¿Ahora o al final?